micrófono y pueden responder. La primera pregunta es para el pastor Dave Theobald. Nuestro pastor Alex, por favor, si puede traducir. ¿Cómo entendemos Hebreos 6, del 4 al 6? Lo puede leer sin contradecir la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Cómo entendemos Hebreos 6, del 4 al 6, sin contradecir la doctrina de la perseverancia de los santos? So how can we understand Hebrews 6, 4 through 6 without being in contradiction to the doctrine of the perseverance of the saints? Voy a leer el verso para que puedan tener todos el contexto, hermanos. Hebreos 6, del 4 al 6, de la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios. 4 through 6. 4 through 6. How can we interpret that without Okay. without contradicting the doctrine of perseverance of the saints? We're going to get the real answer in a minute because Dr. Belcher is going to share what R.C. Sproul's view is. Thanks, RC. Vamos a tener la respuesta en un momento porque Dr. Belcher va a compartir la visión de R.C. Sproul. But I just want to add, just right off the bat, that we have to take Scripture as it comes to us. Pero voy a decir que debemos tomar la escritura como ella nos es presentada. And we know for a fact that Scripture does not contradict itself. Y sabemos como un hecho que la escritura no se contradice. So if there's going to be any issue with understanding, it's going to be something to do with our own. It's going to be our own problem. Así que si hay algún malentendido o algo que nos parezca difícil, es nuestro problema. We believe that the Bible clearly teaches that the doctrine of the perseverance of the saints. Creemos que la escritura enseña claramente la doctrina de la perseverancia de los santos. We believe that the Bible speaks about unconditional election. También creemos que la Biblia enseña sobre la elección incondicional. But the Bible also sometimes speaks from, it gives us the divine perspective on things. La escritura nos da la perspectiva divina acerca de los asuntos que trata. And sometimes it speaks to us on a human plane at the level of our experience. Pero a veces también nos habla al nivel de nuestra experiencia humana. It uses sometimes phenomenological language. Muchas veces ocupa un lenguaje fenoménico, lógico. So on the basis of how we perceive things. En el sentido de cómo nosotros percibimos las cosas. And I think all of us have had the experience of knowing someone who has professed faith in Christ. Creo que todos nosotros hemos tenido la experiencia de conocer a alguien que ha profesado la fe en Cristo. And has given some initial appearances that faith might be genuine. Y ha dado algunas muestras iniciales de que esa fe puede ser genuina. But then they seem to fall away. Pero luego parecen caer de ese estado. Now that human phenomenon, pero ese fenómeno humano shouldn't set our theology. No debería determinar nuestra teología. Rather, our theology needs to help us understand our human phenomena. Sino que al revés, nuestra teología es la que debe ayudarnos a entender nuestros fenómenos humanos. And we understand that that person ultimately has not had true saving faith. Y entendemos entonces que esa persona, en último término, no tenía una fe genuina, salvífica. If they're able to just walk away from the Lord. Si son capaces de simplemente alejarse del Señor. And also the warning passages in Hebrews.
Y además entendemos que los pasajes que son advertencias en Hebreos are um, are the Lord's way, I think, of helping us to persevere. creo que son la manera que el Señor tiene para ayudarnos a perseverar. And we cut the warning out if we theologize them. Y nosotros finalmente terminamos anulando esa advertencia si es que la teologizamos. And so, just to return to the point, I think we need to just take each scripture for what the authors are intending to speak to us. Y para volver al punto, entonces creo que debemos tomar And here, cada pasaje según la intención que el autor tenía al escribirlo. the author is giving us a genuine warning about falling away from Christ, not pursuing Christ. Y aquí el autor nos está dando una advertencia genuina acerca de qué pasa si no perseveramos caminando hacia Cristo. But that's enough for me. Let's hear from R.C. Sproul. Pero ya terminé, I'm not gonna be that escuchemos a R.C. Sproul. presumptuous. I'm not going to be that presumptuous, No voy a ser tan but he does speak to it. jactancioso. ¿Mm? He does speak to it, and I'm not sure which one of his books, but he does address this. But there are two ideas that I could share with. No recuerdo bien en qué libro lo dice, pero hay dos ideas acerca de esto que puedo compartir. On one hand, this is familiar with the parable of the seeds and the planting. Some of the seeds fall on this ground, that ground, and some of the ground, it sounds like the seeds actually falling on good ground. Y una de estas formas tiene que ver con la parábola del sembrador, donde las semillas caen en distintos terrenos y una de ellas cae en buen terreno. And even starts to take hold. Y se afirma ahí. And yet the wind or the weather dries them up and they don't continue growing. Pero eso era lo que parecía porque luego viene el viento o los elementos que finalmente terminan secando ese brote. So, just because somebody professes to be faith, to be a Christian, Entonces, no solo por el hecho de que alguien profese ser cristiano, doesn't mean that they actually possess. We can profess, but it does not necessarily mean the person possesses. no por el hecho de que alguien profese a Cristo significa que posee a Cristo. And so even in that parable we see the plants actually starting to grow, and would be experiencing all of these at verse 4 and 5. Entonces, en esa parábola la planta parece crecer al principio y esa puede ser la experiencia de los versículos 4 y 5 de Hebreos 6, But then they dry up, pero luego se secaron. and in the long run they weren't truly regenerated. They weren't Y believers finalmente, in the first place. con el paso del tiempo, demostraron que no eran realmente creyentes desde el inicio. Another clue to this is verse 9. Otra pista la encontramos en el versículo 9. Though we speak in this way, Hebreos 6:9 dice, pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablamos de esta manera, and I do remember RC talking in terms of that as a statement that what has gone before is an argumentum ad absurdum, a logical contradiction or impossibility. y recuerdo que García hablaba de lo que había sido dicho antes de ese versículo 9 como un argumento de llevarlo al absurdo, That he's presenting something that which is absurd to make another point. presentando algo como llegando al punto del absurdo para demostrar otro punto. For though we speak in this way, Dice, aunque hablamos de esta manera, in your case, beloved, we feel sure of better things. en cuanto a ustedes, amados, les dice, estamos persuadidos de las cosas que son mejores. So RC would say that the writer of Hebrews is setting up an argumentum to the absurd to make a point of these things are that we believe that in your case we feel sure of better things. Entonces el punto de R.C. aquí es que se estaba presentando primero como un argumento de llevado al absurdo para luego presentar lo que dice acá, estas mejores cosas que pertenecen a la salvación. For whatever it's worth, personally, I see this
more clearly as many times we assume just because somebody says they believe that they are actually, they profess, but they don't actually possess. And only God knows who actually possesses. Pero finalmente veo esto como una advertencia porque muchas veces vemos a alguien que profesa y pensamos que por ese hecho posee a Cristo, pero en realidad no siempre alguien que profesa posee al mismo tiempo. So in that case, it would not be a contradiction in terms. Y ese caso no sería el de la congregación en esos términos. Bueno, yo soy mucho más. Quiero traer esto a una forma práctica para que lo podamos entender. Hay que leer lo que dice ahí. Versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Estos no han sido poseídos por el Espíritu Santo, solamente han sido iluminados. Note el verbo. No se trata que ya hayan creído, simplemente son iluminados. Siguiendo a R.C. Sproul, como dice el doctor Belcher, es muy peligroso venir a una iglesia, porque aquí están siendo iluminados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Es muy distinto haber creído porque el Espíritu Santo lo ha regenerado. Es distinto regeneración a iluminación. Entonces, todos nosotros, todos ustedes, están en este momento siendo iluminados por el Espíritu Santo. Pero solamente unos de ustedes son regenerados, llamados por el Espíritu Santo. Los que son iluminados, a lo mejor no han sido regenerados y por eso pueden irse felizmente o infelizmente, porque nunca. Y entonces, y siguiendo a otra parte, no me acuerdo el otro versículo, creo que es capítulo 10, lo estaba buscando, es como si pisotearan la sangre de Cristo. Pero para hacerlo simple, es distinto regeneración a iluminación. Muy bien, muchas gracias. Y nos quedamos con el doctor Noé. Atención a la pregunta, dice, tanto él para ordenar la idea y ustedes que la hicieron. ¿Cómo entender y qué hacer en los casos de cristianos protestantes, conocedores de la doctrina bíblica, que dejan la fe convirtiéndose en apologetas incluso del catolicismo romano? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Qué podemos hacer ante eso? Yo creo que hay 2 o 3 preguntas en esto. La primera pregunta, yo creo que ustedes se refieren a Patrick Madrid o a pastores, inclusive presbiterianos y bautistas reformados, que se han devuelto y ahora abrogan por Roma. La respuesta a eso es pecado. Sí. La Patrick Madrid, y no me importa que quede en video, es un apologético de Roma. Y el otro, que no me acuerdo, Scott, creo que se llama el otro, Scott Hunt. Conoce porque era un pastor presbiteriano y ahora es un teólogo por Roma, pero le pagan muy bien. Es pecado. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué pasaría con cualquier persona que hace un arminiano, por ejemplo, que realmente sigue las doctrinas que no son reformadas? Sí, y otra vez citamos a R.C. Sproul. Si el arminiano no sabe que es arminiano y cree en Cristo como su único y suficiente medio de salvación y su fe es segura en Cristo,
lo veremos en el cielo. El único problema es que él no puede darle toda la gloria a Dios porque comparte la gloria de Dios con su propia gloria de que él pudo creer. Pero si confía en Cristo como único y suficiente medio de salvación, esa persona la veremos en el cielo. La segunda parte es si él sabe que es arminiano, conoce todo el consejo de Dios que está aquí en la Biblia, sabe que es arminiano, sabe que su salvación él no se la ganó ni se la puede ganar. Si él sabe que él no creyó por su cuenta, sino que es la obra del Espíritu Santo en el que es por la soberanía de Dios y no enseña eso, está pecando y está en un sitio muy peligroso, porque ¿de qué tenemos que jactarnos si es Dios el que nos salva y no nosotros? Pero si aparte de eso, amados, esa persona predica una doctrina contraria, esa persona está pecando día tras día contra el Santo Dios. Y creo que tengo el permiso de un pastor de prosperidad que llegó al convencimiento de las doctrinas de la gracia. Ese pastor es un gran amigo, se llama Javier Domínguez, en El Salvador. Él era un pastor de prosperidad y lo nombraron pastor en la iglesia de prosperidad con más de 4,000 miembros. Y luego llegó al convencimiento de las doctrinas de la gracia y comenzó a predicar el evangelio. La gente se fue de la iglesia. Y cuando él vio que la gente comenzó a irse de la iglesia, se puso muy nervioso porque habían muchas deudas, había muchos compromisos. ¿Y sabe lo que hizo? Volvió a la prosperidad por el dinero. Él en su casa enseñaba a sus hijos y a su familia la doctrina de la gracia y en la iglesia prosperidad. Y el Señor lo atacó, ¿sabe dónde? En el aeropuerto de Santiago de Chile. Y él creyó que Dios lo iba a matar. Vio que lo que estaba haciendo es pecado, que estaba poniéndole las manos al Santo Dios. Y llegó a la convicción aquí en este aeropuerto de que él iba a honrar a Dios predicando todo el consejo de Dios. Y llegó a la iglesia y dijo, voy a predicar la verdad, así se vayan todos. Y comenzó a predicar el consejo de Dios. La gente se fue, quedó como con 400 personas después de tener 4,000. Y hoy en día es el pastor que tiene la iglesia reformada, bautista reformada, más grande de Centroamérica. 1,300 miembros, 70 diáconos, 6 pastores. Y en este momento es uno de los representantes del Seminario Reformado Latinoamericano en El Salvador. O sea, que el Señor, lo que decía, no sé si era el pastor Theobald o Dr. Belcher o Borg Parson, que no podemos juzgar a nadie. El Señor es paciente, pero la paciencia del Señor no es infinita. Cuidado.
Amén, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Del Belcher. Dice, podemos, tomé una pausa para respirar. Podemos identificar como reformados a aquellos que han abrazado la doctrina de la gracia, pero son dispensacionalistas. Les dije que quería respirar. Dice como, Alex, repito. Ok. Ok, lo escuchó. Parece que no le quedó muy claro, dice. Si escuchó bien, dice. No, no escuché, así que pasemos a la siguiente pregunta, hermano. No, le tradujeron ya, así que Sí, ok. ustedes hicieron la pregunta. Así que Repito la sí, si pregunta la puede mejor. repetir para Ok. estar seguro, dice. Ojo con la pregunta. Dice, ¿podemos identificar como reformados a aquellos que han abrazado las doctrinas de la gracia, pero son dispensacionalistas? Ya. Oh, sorry. Sorry. Wait. Ujú. Ujú. Only God knows the heart. So let's start with that. God knows the heart. Solo Dios conoce los corazones, así que comencemos con eso. The issue is dispensational theology is distinct from Reformed theology on paper. El asunto es que la teología dispensacional es distinta de la teología reformada si las analizamos así en papel. So that's again, Dr. Parsons was talking about how important our confessions are. Eh, por ejemplo, Dr. Berg Parsons está hablando de cuán importantes son las confesiones, Because they pin us down as to what we actually believe and what we don't actually believe. porque nos llevan finalmente a terreno y nos dicen qué es lo que realmente creemos y qué es lo que no creemos. There are, if you study Reformed covenantal doctrine, Si estudias la teología pactual reformada and dispensationalism, y el dispensacionalismo, they at points contradict one another. en algunos puntos se contradicen unos a otros. One example of this, and we don't have time to get into some other technicalities, but just as an example of contradiction. No tenemos tiempo para ir a tecnicismos, pero como un ejemplo de la contradicción que se produce, Covenantal doctrine emphasizes covenantal continuity. lo que hace la teología pactual es que enfatiza la continuidad pactual. Dispensationalism emphasizes covenantal discontinuity. El dispensacionalismo enfatiza la discontinuidad pactual. And depending on the degree of dispensationalism, it can be that the Old Testament has nothing to do with the New Testament. Y dependiendo del grado de dispensacionalismo puede llegarse a que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. And if the Old Testament in our theology is disassociated from the New Testament, I'm not sure what's going to be the same. Y si Or en what nuestra points teología, of contact would be the same. y si en nuestra teología el Antiguo Testamento se disocia del Nuevo, entonces no sé cómo podrían ser lo mismo estas dos teologías. So one other point, then I'll. Otro punto que puedo mencionar. Covenantal doctrine does not compromise the sovereignty of God. La doctrina pactual no compromete, no pone en peligro la soberanía de Dios. By the nature of dispensationalism, God's sovereignty is compromised. Pero por la naturaleza del dispensacionalismo, la soberanía de Dios se ve comprometida. For example, the covenants that we see in the Old Testament, Por ejemplo, Adamic, Noahic, Abrahamic, Mosaic covenants, Davidic. por ejemplo, los pactos que vemos
en el Antiguo Testamento adámico, noéico, mosaico, We see abrahámico. God working in a covenantal way to show us that we cannot keep the covenant, to show us that we can't, so that we are looking for one who could, who can. Vemos a Dios mostrándonos a través de los pactos que nosotros no podemos cumplir los pactos y nos deja entonces la expectativa de uno que sí pudiera cumplir esos pactos. That's not the nature of dispensationalism. Esa no es la naturaleza del dispensacionalismo. In dispensationalism, El dispensacionalismo, it is God working in a covenantal way vemos a Dios trabajando en una manera pactual to see how the people will respond, because he doesn't know how they're going to respond. pero para ver cómo las personas van a responder a eso, cómo su pueblo va a responder a eso, porque él no sabe cómo van a responder. So one dispensational covenant working of God, the people fail. God doesn't know that. Oh, so then another one and another period of testing and so on. But the issue is in dispensationalism, God does not know what's going to happen. Each time's a test, not for the people. The test ends up being for him, really. Entonces, en estas dispensaciones tenemos periodos de prueba que si falla uno, la humanidad, entonces Dios no sabía y hace otro periodo de prueba y así, entonces tenemos todos esos periodos de prueba donde Dios no sabía como la respuesta del hombre. So in relating to the law and God's sovereignty, those issues is why personally I reject dispensationalism. Entonces, sorry, because I of the law. reject dispensational. Personally, I reject But dispensational. the reason why you reject Oh, because of the law, then And then I preface that by saying only God knows the hearts. So wherever somebody might be with God, only God knows. But as far as systems of theology, Entonces- and understanding the scriptures, they're contradictory. por esta razón rechazo el dispensacionalismo como sistema, aunque como dije al principio, solo Dios conoce los corazones. Espero que eso responda. Sí, muchas gracias, doctor Del Belcher. Y solamente mencionar que dice que podemos identificar como reformados, ¿verdad? Ujú. Lo que no quiere decir que no puedan ser hermanos en la fe. Bien. Well, they're not reformed. No son No, reformados. dispensationalism is Exactamente. dispensationalism. It's not reformed. Reformed, covenantalism, reformed are two distinct systems Claro, of no. how we understand the scriptures. No son reformados porque el sistema reformado es pactual, entonces son dos sistemas distintos Sí, de cómo interpretamos la escritura. sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Otra pregunta para el pastor Dave Theobald. Quizá una pregunta clásica en estas sesiones, pero siempre se repite. Misterios, ¿por qué? Se ha respondido muchas veces. Bueno, dice, ¿cómo Dios puede juzgar a aquellos que mueren sin escuchar el Evangelio? Incas, aztecas, tribus perdidas, mapuches, etcétera. ¿Cómo Dios los puede salvar a ellos? O juzgar a ellos, perdón. I gave the answer, I think, in my talk on total depravity. Creo que di la respuesta cuando hablé de la depravación total, And that is that the reason that God can judge humanity, all humanity, y la razón es que Dios puede juzgar a toda la humanidad, is because we're sinners. es que somos pecadores. We have a sin nature and we commit actual sin. Tenemos una naturaleza de pecado y cometemos efectivamente pecado. We rebel against our Creator, who's holy and righteous and just. Nosotros nos rebelamos contra nuestro Creador que es santo, es justo, es recto. And so all of humanity stands condemned under the wrath of God. Y así entonces toda la humanidad está frente a Dios bajo la ira de Dios, condenada. It's God's glory and His grace to rescue a multitude of sinners from His wrath. Es para gloria de Dios que Él rescata a una multitud de pecadores de esa ira.
But God doesn't owe salvation to anyone. Pero Dios no le debe la salvación a nadie. It's dangerous when we talk about a topic like this. It's dangerous for us to start using the word fair. What's fair? Cuando hablamos de estos asuntos es peligroso que empecemos a ocupar la palabra de qué es justo. Because what's fair is every single one of us in hell. Porque lo que es justo es que cada uno de nosotros esté en el infierno. But it does break your heart, doesn't it, to know that there are millions of people in the world that have not heard the gospel. Pero ¿acaso no rompe su corazón el hecho de saber que hay millones de personas en el mundo que no han escuchado el Evangelio? And the Lord has commissioned us, his people, to go to those people. Y nosotros hemos sido comisionados por Dios como su pueblo para ir hacia esas personas With this wonderful news of salvation. con estos medios de salvación maravillosos. And we can go to the nations confidently Y podemos ir hacia las naciones con confianza because of the doctrine of election, por causa, en virtud de la doctrina de la elección, because we know that God has a people from every tongue and tribe and language. que sabemos que Dios tiene un pueblo que viene de toda tribu, pueblo, lengua y nación. It's our duty, it's our privilege to go into all the world with this glorious gospel. Es nuestro deber y privilegio ir hacia ese mundo con el glorioso evangelio. Okay? Amén. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Noé, esta es una pregunta directa a usted. Doctor Noé, ¿a qué se refiere puntualmente con la idea de que hoy estamos en el cielo? Dice la pregunta. ¿A qué se refiere puntualmente con esa idea? Antes de contestar esa pregunta, no sé si tenga más oportunidad. Antes, no es que de pronto me muera antes de que diga esto. Quiero profundamente agradecer al pastor Alex, pastor Pablo, pastor Esteban y al hermano Víctor por el trabajo tremendo que han hecho para tener esta convención. Gracias, Señor. Amén. Y en nombre de ellos, quiero agradecer a todos sus colaboradores y al anfitrión, pastor, en este sitio tan bello donde estamos. Quiero agradecer también a muchos de ustedes que vienen de muy lejos a honrarnos con su presencia acá. Y lo que más admiro es que con todo lo que hablamos, ¿sí? Ustedes todavía están ahí. Realmente de corazón. Y también quiero agradecer al doctor Belcher, pastor Theobald, a Bob Parsons, obviamente él podrá ver este video, por aceptar venir. Sí, esperamos que el próximo año, creo que va a ser en agosto, esta convención, esperamos tener más de 1,000 personas acá. Es un gran desafío porque va a ser algo extremadamente profundo y también vamos a ver la posibilidad de invitar, yo creo que van a venir de varios países. Ya se ha despertado cierto interés y vine aquí a Chile y a Argentina en el año 2007 y realmente no vimos mucho resultado. Y ahora ver cómo la reforma está llegando acá es increíble, es una alegría grande. Y pensar que en este momento nos están escuchando del norte al sur de Chile y muchas naciones. He recibido mensajes de Estados Unidos, de Colombia, de Venezuela, de Argentina.
y de todos los ches norteños, sí, agradeciendo a ustedes por haber tenido esta convención. De la igual manera nos hizo sentar en lugares celestiales. Por eso estamos en el cielo. No solamente fuimos llamados, sino al que conoció, a ellos los llamó. A los que llamó efectivamente, no con iluminación solamente, porque aquí estamos llamándolos a todos externamente, pero el Espíritu Santo está llamando a algunos internamente. A esos el Señor los justificó, les dio un nuevo génesis, los regeneró, y a los que regeneró, a los que predestinó, a ellos los llamó, y a los que llamó, a ellos justificó, y a los que justificó, los glorificó. Estoy hablando del libro de los Efesios, capítulo 2, del versículo en adelante. Y luego dije, no, Efesios. Efesios capítulo 2, del versículo en adelante. Romanos capítulo 8. Sí. Ok. Capítulo en Efesios tenemos también que nos hizo sentar en lugares celestiales. Y en Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 y 30, que fue el que acabé de decir, ¿sí?, nos dice que ya hemos sido glorificados. ¿Por qué estamos en el cielo? Por hermenéutica. ¿Ven esto allá? Hay que ver el significado de cada palabra, el tiempo de los verbos, los artículos definidos e indefinidos. Usted que es abogado, sí, los abogados miden cada palabra. ¿Sabe usted que ellos no hacen preguntas, al menos de que ellos mismos no tengan la respuesta, ¿no? Entonces, oye esto, capítulo 3 de Juan, versículo 18. ¿Sí? Los que creen están salvos. ¿Cuándo? Hoy. Ya. Y los que no creen ya están condenados por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. La salvación es presente, una vez para siempre la regeneración. Y luego llega el proceso de santificación. Pero ese proceso de santificación, como decía el doctor Parsons, ¿qué tan bueno tenemos que ser? Uno de ustedes creo que dijo eso. ¿Qué tan bueno tenemos que ser? Ese proceso de santificación no nos da ninguna salvación porque ya estamos salvos, sino que Dios nos está haciendo a la imagen de Cristo. La razón, y ahora, señor abogado, le voy a dar el toque de gracia. Sí. La razón principal por la cual estamos en el cielo, los que han sido regenerados y creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación, y han puesto su confianza en Cristo, no solamente una profesión de fe, sino la confianza en Cristo, es esta. ¿Listos? Es el carácter de Dios. Dios es inmutable.
Si Dios nos dio la salvación hoy, Él no nos la quita. Y cuando este es un reto, si nosotros, amados, amamos a Dios, leemos sus escrituras, caminamos con Él, abiden en Him, vivimos en Él, ustedes van a ser, nosotros vamos a ser las personas más felices del mundo. Eso es estar en el cielo. Esa seguridad que nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni las enfermedades, ni las tristezas, nada nos va a separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Amén. Yo trabajé como director de un colegio secundario antes de tropezarme con la Biblia. Y cuando ya llegué a la Biblia, me retiré o cambié, pero me llamaban para ser un rector sustituto cuando un rector no iba. Y decidí aceptar una escuela secundaria donde los estudiantes comenzaban a las 5 de la mañana, porque eran ya del último grado e iban a trabajar a las 12. Y no sé por qué con la nieve, con el frío en el invierno, me levantaba a las 4 de la mañana para ir allá. Dice, tenía que hacerme examinar la cabeza, ¿no? Porque no necesitaba ir. Pero la alegría en Cristo parecía que se registraba en la cara. Entré a donde habían muchos profesores en la oficina y todo, dice, good morning, how are you? Dice, buenos días, ¿cómo están? Y alguien me dijo, ¿y usted por qué está tan feliz con esta mañana tan horrible? La gran parte de ellos eran judíos y otras personas. Le dije, ¿cómo no puedo estar tan feliz? Creo en Cristo como mi único suficiente medio de salvación. Soy hijo de Dios y voy para el cielo. Y perdón, estoy en el cielo. Y la gente comenzó a salir. Y ellos dicen, a lo mejor te van a votar. Dicen, no me pueden votar porque yo soy el que me puedo votar a mí mismo. Pero es esa alegría, les garantizo que si ustedes siguen leyendo las escrituras, si viven una vida en la iglesia, si aman a los hermanos, ustedes están en el cielo. Quiero que os améis los unos a los otros como yo os he amado y como el Padre me ama a mí. Permítame terminar con esto. El Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. El Espíritu Santo ama al Padre. El Padre ama al Espíritu Santo. Es ese amor intertrinitario. ¿Y saben una cosa, amados? Cuando nosotros estamos en Cristo, Dios nos puede amar intensamente porque Él no puede amar a nadie más que a Él mismo. Y cuando estamos en Cristo, nos ve en Cristo y participamos de ese amor intertrinitario. No puede haber un mejor cielo. Así que no me haga más preguntas de eso. Amén. Amén. Muchas gracias, doctor Noé. Y sin duda, una pregunta, perdón, para el doctor Belcher, que se me había perdido un poco el orden. Dice doctor Belcher, entiendo me está escuchando en español, ¿verdad? Que delante, ahora sí. Según Primera de Timoteo 4:10, lo voy a leer también para que podamos tener contexto de la Nueva Biblia de las Américas. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes.
Entonces, a la luz de este verso bíblico, ¿en qué sentido Jesús es el Salvador de todos? ¿Cómo se relaciona esto con la expiación limitada? Pero, One of the issues relating to God's work one of the issues related to God's work in our human experience uno de los aspectos relativos a la obra de Dios en la experiencia humana is there's a common grace and a special grace. es lo que tiene que ver con la gracia común y la gracia especial. So to assume here, Savior of all people, of course, right off the bat, it seems like there's a contradiction. Así que si leemos esto así simplemente, de que Dios es el Salvador de todos los hombres, pareciera haber una contradicción. Where the Savior of all people doesn't necessarily mean salvific Savior, salvation, but more in a sense of preserving mankind so that God could fulfill his purposes throughout history. Pero aquí la palabra Salvador no necesariamente está en un aspecto salvífico o redentivo, sino que tiene que ver con la obra de preservar a la humanidad para que en ella se puedan cumplir los propósitos salvadores de Dios a través de la historia. I've got a reference here to check 16. We know that if we let this stand as it is, as it seems it is, we have a clear contradiction of Scripture. True? Si nosotros dejáramos esto como pareciera que es lo que dice, habría una clara contradicción en la Escritura, ¿no? And of course that what apparent contradiction has to be resolved. Esta aparente contradicción tiene que ser resuelta. For to this end we toil and strive. What verse are you reading? That was verse 10. El versículo 10 dice, por esto trabajamos y nos esforzamos, Because we have our hope set on the living God, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, who is the Savior of all people. quien es el Salvador de todos los hombres. We know that's not the case because of so many other scriptures that just clearly teach that Jesus Christ did not die for all. Pero sabemos que no es el caso hablando salvíficamente, porque hay otros textos donde nos dice que Jesús no murió para salvarlos a todos. That, for instance, Romans 9 would have to be totally rewritten, Por ejemplo, Romanos 9 re-understood. tendría que ser reescrito totalmente bajo ese entendimiento. Because in Romans 9 we have a clear indication of Jacob I've loved, Esau I hated. Porque allí en Romanos 9 vemos una clara explicación de a Jacob amé, a Esaú aborrecí. So the issue is how would this be resolved because the contradiction cannot stand. Entonces el asunto es cómo se resuelve esta contradicción, porque no puede permanecer así, ¿cierto? And one way to resolve it is the distinction between common grace and special grace. Y una forma de resolver esto es la distinción entre gracia común y gracia especial. Because what should have happened in the garden? What was the penalty in the garden? What did God declare if Adam and Eve ate of the tree? Porque ¿cuál era el castigo que se estableció si Adán y Eva comían de ese árbol? ¿Cuál era el castigo en el jardín? What was the penalty? ¿Cuál era el castigo? That Yes. they shall surely die. Ellos ciertamente morirían. And yet he saved them.
Y aún así Él los preservó, los salvó, He saved them, los salvó. at least preserved them for his purposes, for the history of redemption. Es decir, los preservó para cumplir sus propósitos en la historia de la redención. So we would be able to resolve an apparent contradiction in that context. Entonces podemos resolver esa contradicción aparente en ese contexto. Because every day God preserves and saves the non-believer even in their next breath. Porque todos los días Dios preserva y salva en ese sentido al incrédulo, incluso dándole el siguiente suspiro, su respiración. So Paul cannot be talking about salvation, eternity, somebody being a Christian, say in that context. And we see God every day saving humanity for his purposes. Of course, there will be a day, but that salvation is as preservation for God to use us, use what he's created for his glory. Entonces no podía significar una salvación en el sentido de vida eterna, pero vemos a Dios todos los días salvando a la humanidad en este sentido de preservarla para cumplir sus propósitos para su gloria. There's also some debate on how the word especially should be translated. Y también hay un debate sobre cómo debía traducirse la palabra especialmente. The Greek word is malista, La palabra griega es malista. and scholars are divided on whether that should be translated as especially Y los eruditos ahí están divididos en si debería traducirse especialmente or namely. o a saber, o es decir, los creyentes. Okay, so if you took this as namely, this is Paul drilling down to what he specifically means when he says all people. Entonces, si nosotros lo traducimos como es decir, let me read the how could it- si es que es el Salvador de todos los hombres, es decir, de los creyentes, si lo tradujéramos así, entonces eso significa que Pablo está explicando a qué se refiere al decir todos los hombres. Eso traducido en chileno quiere decir lo siguiente. Preserva a toda su creación. Ese es el amor temporal de Dios. Pero acuérdese que el doctor Parson nos dijo que él no quiere a muchos de nosotros que pasamos por encima palabras tan importantes. Y agradezco a ustedes dos por esa aclaración. Y vi al doctor Belcher hacer así cuando el pastor Theobald hizo énfasis en la palabra especial. ¿Sí? Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, que preserva no solamente a todos los hombres, sino a la naturaleza y a todo el mundo. Pero especialmente de los que creen. Oiga la palabra creer. Todos, el sol y la lluvia cae sobre todos. Pero especialmente, o namely, como dijo usted, de los que creen. Entonces tenemos que ponerle atención a la palabra especial y a la palabra creer, fe. Entonces, note que Dios tiene dos tipos de revelaciones. Los cielos declaran la gloria de Dios. Si la naturaleza declara, esa es una revelación natural. Y esa revelación natural no lo salva. Solamente demuestra que sí hay un Dios. Pero luego viene la revelación especial, la misma palabra, specially, mayormente o especialmente de los que creen. Estoy curioso de saber cómo traduce la Biblia de las Américas esa palabra. ¿Especialmente? Sí. Esa era. Bueno, a esta la traduce mayormente. Sí, haciendo una énfasis
de los que realmente son salvos son los que creen, pero provee la providencia para todos. Sí, Nueva Biblia de las Américas traduce especialmente de los Ahí. creyentes. Me gusta eso más. Creo que voy a cambiar. Se, No, se la cambio. no. Ok. Bien. Ok. The other thing is the context. Ya. Ok, el otro aspecto es el contexto que le está hablando a la iglesia, pero en este caso particular, in this particular case, it presents certain difficulties. If it is general doctrine or especially for the church. En este caso particular no sabemos si es para toda la iglesia, pero Dr. Belcher, since you mentioned this, como usted mencionó esto, hay muchos aspectos en la Biblia donde Dios le está hablando a gente que ya cree. Y en ese aspecto se refiere a todos. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando les expliqué que Dios está golpeando a la puerta para que usted abra? Ese verso sí existe. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Pero el que va a abrir la puerta no es un pagano, porque ya le está hablando a la iglesia. Está hablándole a a una de las 7 iglesias. Y lo que el Señor le está diciendo es, ahora que estás salvo, que yo le di la salvación, ¿quieres venir a acompañarme a cenar? ¿Vienes a la iglesia? Sí, pero ya usted tiene nuevamente la libertad. Acuérdese que Dios nos creó libres, con libre albedrío. ¿Sabían eso? Sí. Y cuando el hombre pecó, perdió el libre albedrío. Cuando Dios regeneró a los cristianos, les devolvió el libre albedrío. Ahora ya puede abrir la puerta. ¿Sí? Pero a los que no regenera, siguen totalmente presos, totalmente no son libres. Y a los que nos dio el libre albedrío, nos da la voluntad de caminar con Él y quedamos mejores que Adán y Eva. ¿Creen eso? Estamos en mejor lugar que Adán y Eva porque estamos en un paraíso mejor, con una seguridad eterna, bañados por la sangre de Cristo. Amén. Muy bien. Damos gracias entonces al Señor. Esta fue la última pregunta. Solo complementar sobre la de que estamos en el cielo, si me permite, doctor Noé, que el doctor jamás dijo que no hay cielo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo regrese y como dice Pedro, que está reservada esta herencia en los cielos para ustedes, y por si las dudas, nunca dijo que no hay cielo, ¿cierto, doctor? No, Si nos puede hablar yo breve no de dije esa eso. promesa, Yo no dije que no había cielo. eso. Sí. En efecto, Juan, y yo creo que podemos terminar con esto. Juan capítulo 5, versículo 25. Juan capítulo 5, versículo 25. Jesús dice, y vendrá el tiempo, y la hora es hoy, cuando los muertos oirán mi voz y tendrán vida. Oirán la voz de Jesús. ¿Sí? Son transferidos del mundo de las tinieblas al mundo de la luz, al cielo. Y luego dice en el versículo 28, 29 y 30 del mismo capítulo, pero vendrá el día en que todos los que están en la tumba, no importa si son creyentes o no, oirán la voz del Padre
y todos resucitarán. Los que creyeron, los que hicieron algo bueno, y para hacer algo bueno tiene que creer a la resurrección de vida eterna del cielo que sí existe. Y a los que no creyeron, a los que resucitarán, oirán la voz del Padre, pero es extremadamente tarde. Si no escucharon la voz del Hijo, en el versículo 25, cuando escuchen la voz del Padre, es extraordinariamente tarde, porque resucitarán los que creyeron para el cielo, los que escucharon la voz del Hijo, en el versículo 25, para ir al cielo. Y los que no escucharon la voz del Hijo, para ir al infierno. Y obviamente, quiero hacer esa aclaración. Nunca he dicho que no existe cielo. Porque lo que digo es que realmente vivimos en la presencia de Dios. Y eso es el cielo. Coram Deo. Pero no puedo negar Tesalónicos, donde indica claramente que vendrá el último día, donde Jesús vendrá con todos sus ángeles y sus santos, y los que están muertos en Cristo saldrán de las sepulturas y encontrarán a Cristo en el aire cerca del Monte de los Olivos. Pero no va a aterrizar, lo encuentran en el aire. Y luego los que estamos vivos, que creemos en Cristo, lo seguimos. Y los otros van a resucitar para ser enviados al infierno. Muchas gracias, doctor Noé. Bien, hermanos, agradecemos entonces al Señor y con esto vamos a finalizar dando gracias a cada uno de los expositores, doctor Noé, pastor Dave Theobald y doctor Del Belcher. Muchas gracias por su servicio, así como, bueno.